En ese tiempo, España empezó a mirar hacia otro mar completamente distinto, el Atlántico, enorme, impredecible y lleno de tormentas, y aquel océano se convirtió en un problema serio para el rey. Felipe II tuvo que prestarle toda su atención. Todo comenzó en el año 1578, cuando el joven rey de Portugal, don Sebastián, que estaba obsesionado con la idea de lanzar una cruzada contra Marruecos, terminó muriendo en el desastre de la batalla de Alcázar Quibir. El muchacho cayó en combate, y lo peor fue que no dejó herederos. Su muerte dejó al reino portugués metido de golpe en una crisis de sucesión muy complicada. El trono quedó vacío y de inmediato aparecieron varios hombres reclamándolo. Uno de ellos era Felipe II de España, que tenía un derecho bastante sólido, porque era hijo de una princesa portuguesa. Pero no era el único que levantó la mano. Otro aspirante llamado don Antonio Prior de Crato también proclamó que la corona le pertenecía. Muchos portugueses lo apoyaban, y además Francia e Inglaterra le daban ayuda en secreto, porque temían que si España y Portugal quedaban bajo un mismo rey, sus imperios se unirían, y el equilibrio de poder en Europa cambiaría por completo. Felipe II no quiso perder tiempo con discusiones y decidió resolver el asunto por la fuerza. En el año 1580 reunió un ejército fuerte y puso al frente al veterano duque de Alba, que ya tenía mucha experiencia en la guerra. Pero para tomar Lisboa no bastaba con avanzar por tierra. Hacía falta una flota capaz de controlar la desembocadura del río Tajo para impedir que la ciudad recibiera ayuda desde el mar. El rey miró a su alrededor, buscando a quien confiar esa tarea. Y la verdad es que no tenía muchas opciones. El Mediterráneo estaba tranquilo en esos momentos. Don Juan de Austria había muerto en Flandes, y Andrea Doria ya era demasiado viejo para dirigir una operación tan grande. Así que solo quedaba un hombre en quien el rey confiaba de verdad. Don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Felipe lo nombró capitán general del Mar Océano, un título nuevo y enorme que decía mucho sobre la responsabilidad que le caía encima. Desde ese momento, su autoridad dejaba de limitarse al Mediterráneo y se extendía por todo el Atlántico, desde las costas de Flandes hasta las Indias Occidentales. Bazán tenía entonces 54 años y se encontraba frente a un reto completamente distinto a lo que había conocido en su vida. La guerra en el Atlántico no se libraba con galeras como en el Mediterráneo, sino con galeones, barcos altos, sólidos y preparados para soportar los temporales del océano. Además de combatir con artillería a larga distancia en lugar de lanzarse al abordaje, el marqués había pasado toda su carrera perfeccionando la táctica de las galeras, y aún así consiguió adaptarse con una rapidez que sorprendió a mucha gente de su tiempo. Organizó la flota con calma y eficacia. Reunió los galeones de la flota de Indias, junto con los buques de guerra del Cantábrico, y puso todo en marcha. La campaña de Portugal en 1580 terminó siendo un ejemplo claro de cómo coordinar fuerzas de tierra y mar, mientras el duque de Alba avanzaba con su ejército por territorio portugués. La flota de Bazán salió desde Cádiz. Una vez en posición, cerró la entrada del Tajo y dejó a Lisboa completamente aislada de cualquier ayuda marítima, además de cortar la posible fuga de don Antonio. Al mismo tiempo, los barcos de Bazán desembarcaron soldados en varios puntos estratégicos al sur de la ciudad, en la orilla opuesta del estuario. El 25 de agosto de 1580, el duque de Alba derrotó al ejército de don Antonio en la batalla de Alcántara, y casi al mismo tiempo la flota de Bazán navegó río arriba por el Tajo y echó anclas frente a la capital portuguesa. La situación para Lisboa era clara.
porque por tierra tenía al ejército del duque de Alba a sus puertas, y por mar la flota de Bazán cerraba cualquier salida. La ciudad no tuvo otra opción y terminó rindiéndose. Felipe II fue proclamado también como Felipe I de Portugal, y en ese momento la monarquía hispánica llegó a su punto más alto de poder. Bajo un mismo cetro quedaron unidas España-Portugal y sus enormes imperios coloniales repartidos por América, África y Asia. Era aquel imperio del que muchos decían que el sol nunca se ponía. Álvaro de Bazán había sido la pieza naval fundamental para que esa unión se hiciera realidad. Sin su flota, todo habría sido mucho más difícil. Pero la historia todavía no se había terminado, porque don Antonio logró escapar antes de que Lisboa cayera. Se marchó al exilio primero a Francia y después a Inglaterra, y no pensaba abandonar su reclamación al trono. Se llevó consigo parte de las joyas de la corona portuguesa, y también consiguió mantener el apoyo de varias posesiones de ultramar del antiguo imperio portugués. Entre todas ellas, las más importantes eran las Islas Azores. Aquel archipiélago perdido en medio del Atlántico no era simplemente un grupo de islas, sino un punto estratégico clave del océano. Allí pasaban las rutas principales del comercio marítimo, porque era parada obligatoria para las flotas españolas que regresaban de América cargadas de plata, y también para los barcos portugueses que volvían de la India con las bodegas llenas de especias valiosas. Me haría muy feliz si apoyaran mi creatividad con un me gusta y una suscripción. También escriban en los comentarios qué les pareció esta historia y qué otra historia les gustaría escuchar. Don Antonio el pretendiente decidió proclamarse rey en las Azores, y aquellas islas se transformaron en el centro de su resistencia. Desde allí pensaba seguir luchando por la corona. Sus aliados Francia e Inglaterra entendieron enseguida que aquello podía convertirse en una oportunidad enorme. Francia, aunque oficialmente mantenía la paz con España, cerró los ojos y permitió que se reuniera una flota formada por corsarios y mercenarios franceses al mando de un florentino exiliado llamado Filippo Strozzi, con la misión de ayudar a don Antonio y apoderarse por completo del archipiélago. Inglaterra, bajo el gobierno de la reina Isabel I, también participó en la sombra, enviando barcos y dinero. Si las Azores quedaban en manos de aquella coalición hostil, el lugar se convertiría en un refugio perfecto para corsarios que atacarían las rutas marítimas y acabarían asfixiando la economía del imperio de Felipe II. La amenaza era demasiado grande para ignorarla. Así que el rey de España dio una orden clara a su capitán general del mar Océano. Había que recuperar las Azores sin importar el precio. Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, se puso a trabajar de inmediato, preparando lo que terminaría siendo su campaña más brillante, y también la primera gran batalla naval de la historia moderna librada en mar abierto. El nuevo escenario de guerra, el Océano Atlántico, era algo muy distinto al Mediterráneo, que él conocía tan bien. No se trataba de un mar relativamente cerrado, que podía cruzarse en pocos días, sino de una inmensidad de agua dominada por tormentas enormes, vientos cambiantes y corrientes poderosas. Además, el enemigo también era diferente, porque ya no se enfrentaba a galeras otomanas movidas por remos pensadas para el abordaje. Ahora delante tenía galeones franceses e ingleses, barcos altos y pesados, armados con artillería fuerte, preparados para navegar lejos de la costa y combatir a cañonazos. La preparación de la campaña de las Azores ocupó al marqués de Santa Cruz durante más de un año entero. Mientras tanto, Felipe II, desde su escritorio, revisaba cada gasto y cada riesgo con cuidado extremo.
El rey analizaba todo con una meticulosidad que muchas veces rozaba la parálisis, mientras que Bazán también era metódico, pero siempre pensando en actuar. El almirante, trabajando desde Lisboa, tuvo que pelear no solo contra el mar y las dificultades del océano, sino también contra la lenta burocracia de la corte. Él sabía perfectamente que esta guerra no podía hacerse con galeras, y por eso empezó a reunir una flota distinta. Requisó los mejores galeones que tenía la corona, incluidos los que protegían la carrera de Indias y escoltaban los convoyes cargados de tesoros. También armó naos y carracas del Cantábrico, y reclutó a los marineros vascos y cántabros hombres duros, acostumbrados al océano, cuya habilidad en el mar solo podía compararse con la de los ingleses. Mientras tanto, el pretendiente don Antonio consiguió convencer a la reina madre de Francia, Catalina de Médicis, de que lo apoyara. Francia no declaró la guerra oficialmente contra España, pero aún así, Catalina decidió financiar y organizar una gran flota formada por voluntarios y corsarios. Aquella escuadra, que reunía cerca de 60 naves, era en la práctica una armada francesa, y el mando fue entregado a un aventurero italiano que servía a Francia como soldado de fortuna. Filippo Strozzi era un condottiero muy respetado en la guerra de tierra, pero en el mar no tenía experiencia real, y aún así recibió el mando de aquella flota. En la primavera del año 1582, su escuadra partió rumbo a las Azores, con la intención de asegurar el control de las islas y quedarse allí esperando la llegada de la flota española de la Plata. Cuando Felipe II supo de aquel movimiento, se alarmó y empezó a presionar a Álvaro de Bazán para que saliera al mar cuanto antes. Bazán protestó, porque sabía que su escuadra todavía no estaba completamente preparada, y además era mucho más pequeña que la del enemigo. Él contaba con unas 25 naves en total, aunque tenía a su favor un núcleo de unos 10 galeones de guerra, que eran mejores y más sólidos que cualquier barco que llevaban los franceses. Pero el rey no quiso escuchar excusas y se mantuvo firme en su decisión. Así que el marqués de Santa Cruz terminó zarpando desde Lisboa en julio de 1582, dispuesto a buscar una flota enemiga que lo superaba casi al doble en número. En ese momento tenía 56 años. Las dos flotas terminaron encontrándose frente a la isla de San Miguel, cerca de la ciudad de Ponta Delgada, y durante varios días el viento fue tan débil que ambos bandos quedaron prácticamente detenidos, mirándose a distancia sobre el océano, como si fueran dos ejércitos fantasma, flotando en el agua. Aquellos días fueron una verdadera batalla de nervios. Strozzi confiaba en su ventaja numérica y esperaba a que soplara un viento favorable para lanzarse sobre los españoles y aplastarlos con el peso de sus barcos. Bazán, en cambio, aprovechó ese tiempo para observar con calma al enemigo. Estudió su formación, reconoció cuáles eran sus naves más fuertes y, al mismo tiempo, obligó a sus propios capitanes a mantener una disciplina durísima. Su plan era muy diferente al de Lepanto, porque no pensaba buscar el abordaje. Durante los 2 años anteriores, había convertido sus galeones en verdaderas plataformas de artillería y estaba decidido a ganar la batalla a cañonazos, manteniendo la distancia. El 26 de julio de 1582, el viento por fin cambió de dirección y Strozzi dio la orden de atacar. Lo que comenzó aquel día frente a Ponta Delgada, también conocida como la Batalla de la Isla Terceira, estaba a punto de convertirse en la primera gran batalla naval de la historia moderna, librada en mar abierto, lejos de la costa y decidida por galeones y por su artillería.
Strozzi, pensando como un comandante, acostumbrado a las batallas en tierra, intentó rodear al enemigo con una maniobra de envolvimiento. Su objetivo principal era aislar y capturar el buque insignia de Bazán, el poderoso galeón San Martín, que desplazaba unas 1.200 toneladas. La flota francesa, aprovechando su número, se lanzó contra el San Martín y durante horas, el barco de Bazán quedó rodeado por hasta 7 naves enemigas que trataban desesperadamente de acercarse a sus costados para que los soldados saltaran al abordaje. Fue uno de los momentos más peligrosos de la vida de Álvaro de Bazán, porque su nave parecía quedar sola en medio del combate, envuelta en una nube espesa de humo de pólvora, tan densa que el sol del mediodía apenas se veía como un disco pálido en el cielo. El marqués permanecía de pie en el castillo de popa, completamente tranquilo, mientras las balas de arcabuz y mosquete barrían la cubierta sin que pareciera inmutarse. Pero el San Martín era casi una fortaleza flotante, y además Bazán no estaba peleando al estilo antiguo. Sus órdenes a los artilleros fueron simples y directas: disparar sin descanso. Los cañones españoles de bronce, mejor fabricados y manejados por artilleros mucho más disciplinados, empezaron a lanzar una tormenta de fuego, disparando andanadas por ambos costados, y el San Martín terminó destrozando literalmente a los barcos que lo rodeaban. Los barcos franceses no aguantaron aquel castigo, porque muchos de ellos en realidad eran mercantes armados, y no verdaderos buques de guerra preparados para soportar una pelea así. Uno de los barcos enemigos terminó hundiéndose, mientras otro quedó destrozado, con los mástiles caídos y lleno de agujeros, hasta que no tuvo más opción que rendirse. Los demás se alejaron gravemente dañados, intentando escapar del fuego. En medio de todo aquello, el segundo de Bazán, Miguel de Oquendo, llegó con sus naves y rompió el cerco que rodeaba al San Martín. A partir de ese momento, la batalla se convirtió en un intercambio continuo de cañonazos a lo largo de toda la línea de combate. Los capitanes españoles formados por Bazán mantuvieron la formación firme y coordinada, permitiendo que sus andanadas trabajaran con orden y constancia, mientras la flota francesa, mucho más desorganizada, empezó a perder cohesión poco a poco. Cuando llegó el final de la tarde, la victoria española ya era clara y total. Los barcos franceses estaban dispersos, y muchos de ellos en proceso de ser capturados o destruidos. Strozzi, su comandante, había recibido un disparo de mosquete que lo dejó mortalmente herido, y su nave terminó cayendo en manos españolas. La victoria de Ponta Delgada fue un éxito táctico enorme, porque Álvaro de Bazán había demostrado que la guerra naval en el Atlántico seguía reglas nuevas, y que él entendía esas reglas mejor que nadie. Con una flota mucho más pequeña, había derrotado a un enemigo que lo superaba en número, gracias a la calidad de sus barcos, la potencia de su artillería y la disciplina de sus hombres. Pero aquel triunfo también quedó marcado por un episodio de dureza que sacudió a toda Europa. El propio Filippo Strozzi, que estaba agonizando, fue llevado a bordo del San Martín, pero Bazán se negó a recibirlo, porque para el marqués de Santa Cruz Strozzi y sus hombres no eran soldados legítimos, sino piratas. Francia e Inglaterra no estaban oficialmente en guerra con España, y por lo tanto, aquellos hombres que habían atacado territorios del rey actuaban como corsarios fuera de la ley. Por esa razón, Álvaro de Bazán dio una orden tajante. Filippo Strozzi, a pesar de su rango noble, debía ser ejecutado. Se le concedió el privilegio de morir decapitado y después su cuerpo fue arrojado al mar. La suerte de los cientos de prisioneros franceses fue incluso peor porque Bazán los declaró piratas y traidores.
Organizó un juicio militar rapidísimo y ordenó que la mayoría de ellos, incluidos muchos jóvenes nobles franceses, fueran ahorcados en las vergas de sus propios barcos o degollados en la costa de San Miguel. La matanza de los prisioneros de Ponta Delgada fue un acto extremadamente duro, incluso para los estándares de aquella época, y fue también un mensaje político muy claro. España trataría de esa forma a cualquier inglés o francés que intentara interferir en su imperio atlántico. Bazán, el caballero de la Orden de Santiago y héroe de Lepanto, mostró entonces otro lado de su carácter, porque además de gran marino, era también un ejecutor implacable, y para él no había contradicción alguna, ya que consideraba que simplemente cumplía con su deber hacia su rey. Después de la victoria, Álvaro de Bazán regresó a Lisboa, recibido como el gran héroe del Atlántico. Aunque la campaña todavía no estaba terminada, la batalla de Ponta Delgada había destruido la flota del pretendiente, pero la isla más importante del archipiélago Terceira seguía en manos rebeldes, protegida por una fuerte guarnición portuguesa y por los supervivientes franceses que habían logrado escapar. El marqués pasó los meses siguientes en la corte de Madrid, preparando la segunda fase de la operación. Y esta vez todo sería diferente, porque no habría prisas ni falta de recursos. El triunfo de Ponta Delgada finalmente había logrado abrir los cofres de Felipe II. El rey, convencido de la importancia estratégica de la empresa, decidió darle a Bazán todo lo que pidiera. Así que el marqués de Santa Cruz pasó el invierno y la primavera del año 1583, preparando el siguiente golpe, que debía terminar de una vez por todas con la rebelión de las Azores. Durante aquellos meses, el marqués de Santa Cruz se dedicó a reunir una fuerza de invasión como pocas se habían visto en su siglo, porque no pensaba enviar solo una flota, sino preparar una operación anfibia completa. Logró concentrar más de 90 barcos. Pero esta vez, el corazón de la expedición no eran únicamente los galeones, sino también numerosas barcazas diseñadas para el desembarco, y con ellas transportaba un ejército de élite formado por 12.000 hombres de los tercios de España e Italia, considerados los mejores soldados de infantería del mundo, bajo el mando del maestre de campo, don López de Figueroa. En el verano del año 1583, Álvaro de Bazán volvió a zarpar hacia las Azores, y lo hizo ya no solo como almirante, sino como jefe absoluto de una armada y de un ejército. Llegó a la isla a finales de julio, y encontró que la capital Angra estaba preparada para resistir con una defensa formidable, porque sus fortalezas tenían decenas de cañones, y la guarnición franco-portuguesa, dirigida por el francés Monsieur de Chat, estaba decidida a luchar hasta el final. Atacar directamente desde el mar habría sido una locura, y Bazán lo sabía. En ese momento demostró que su talento no servía únicamente para las batallas navales en alta mar, sino también para planear operaciones anfibias complejas. Durante varios días navegó alrededor de la isla, observando la costa con atención, mientras su flota cerraba cualquier posibilidad de ayuda exterior. Los defensores miraban inquietos, sin saber en qué punto caería el golpe. Finalmente, Bazán encontró el lugar que buscaba al sur de la capital, en una pequeña bahía llamada Caldeira de Alá. Era una playa estrecha, encajada entre acantilados, y el desembarco allí sería difícil. Pero precisamente por esa razón, estaba mucho menos protegida que las playas principales. El plan que ideó era arriesgado pero muy inteligente. Para engañar al enemigo, ordenó una maniobra de distracción, y parte de su flota se dirigió hacia la bahía de Angra, comenzando un intenso bombardeo naval, como si prepararan el desembarco en ese lugar.
Monsieur de Chat, cayó en la trampa y concentró a sus mejores tropas, defendiendo la capital. Mientras tanto, en la oscuridad antes del amanecer del 26 de julio de 1583, exactamente un año después de su victoria en Ponta Delgada, Álvaro de Bazán condujo personalmente la fuerza principal de desembarco hacia la caldeira de Alá. Cientos de barcazas llenas de soldados de los tercios, con sus picas y arcabuces, avanzaron en silencio hacia la playa. El desembarco fue una operación ejecutada con una precisión logística impresionante. Los primeros hombres que saltaron al agua fueron recibidos por disparos de las pequeñas guarniciones que vigilaban aquel sector de la costa. La lucha sobre la arena fue corta, pero brutal, porque los soldados de los tercios, con el agua llegando hasta el pecho, se reagruparon rápidamente, formando sus escuadrones, y arrasaron las defensas, asegurando una cabeza de playa, en cuanto la zona quedó controlada. Bazán ordenó desembarcar al resto del ejército, incluyendo más infantería a caballos, y sobre todo la artillería. En pocas horas, el marqués de Santa Cruz había logrado poner en tierra a miles de los mejores soldados de Europa, justo en la retaguardia del enemigo. Cuando Monsieur de Chat, en Angra, comprendió que había sido engañado, ya era demasiado tarde. Intentó enviar tropas para frenar el avance español, pero fueron aplastadas por los tercios que avanzaban con disciplina y método con sus picas levantadas camino de la capital. La resistencia en la isla Terceira empezó a derrumbarse, y la moral de los defensores atrapados entre el bombardeo naval que llegaba desde el frente y el mejor ejército de Europa avanzando por la espalda, desapareció rápidamente. Al final, Angra se rindió, y con su caída toda la isla quedó en manos españolas. La conquista de Terceira se convirtió en la obra más brillante de toda la carrera de Álvaro de Bazán, porque en aquella campaña supo combinar el engaño estratégico, el dominio del mar, una organización anfibia perfecta y la fuerza táctica de sus tropas en tierra. Lo que había conseguido fue algo completamente nuevo para su época, ya que aquella operación fue la primera gran invasión anfibia realizada a través del océano en la historia moderna, y el resultado no dejó lugar a dudas, porque fue un éxito total. Las Azores pasaron a estar bajo control de España, y el imperio de Felipe II quedó finalmente asegurado y unido bajo un mismo poder. Cuando todo terminó, Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, regresó a España en el otoño del año 1583, y lo hizo en el punto más alto de su prestigio. Tenía 57 años, y para muchos era sin discusión el mejor militar de su tiempo. Había derrotado a los turcos en el Mediterráneo durante la batalla de Lepanto, y también había vencido a los franceses en el Atlántico durante la campaña de las Azores. Felipe II lo recibió en Madrid, con honores extraordinarios que casi nadie había recibido antes, y como reconocimiento le otorgó el título de Grande de España, el mayor honor que podía recibir un noble, colocándolo en la cima de la aristocracia del reino.